Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en el que estén mirando este video. Mi nombre es Cristian Macetele, yo soy ayudante de cátedra de Derecho Cambiario, a cargo de la doctora Fabiana Canti, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y en estas clases grabadas en video, me toca a mí hablarles un poco de la bolilla 2, puntos 2 y 3. ¿Sí? Esto es el tema de la clasificación de los títulos de crédito. Cuando nosotros estudiamos la clasificación de los títulos de crédito, vamos a ver que existe, por parte de la doctrina, una gran cantidad de clasificaciones. ¿Sí? Así nos encontramos con los títulos nacionales y extranjeros, completos e incompletos, formales y no formales, títulos de representación, de mercadería o de crédito, títulos causales y abstractos, títulos, según la ley de circulación, los títulos al portador, a la orden o nominales, en masa o individuales. Es decir, existe una numerosa clasificación. Ahora, lo que sí debemos tener en cuenta, que cuando nosotros queremos clasificar un título de crédito, no necesariamente encuadra en una sola de estas categorías. ¿Sí? Así podemos encontrarnos con que un título valor encuadre dentro de la categoría de títulos nacionales, pero también sea causal y también sea un título nominal. ¿Sí? Quiero decir, no son compartimentos estancos donde cada título puede encuadrar en una sola de las categorías y nada más. Dicho esto, vamos a entrar a analizar algunas de estas categorías, deteniéndonos un poco más en aquellas que han tenido mayor desarrollo por parte de la doctrina. ¿Sí? Esto es la de títulos causales y títulos abstractos, y según la ley de circulación, en títulos al portador, títulos a la orden y títulos nominales. También vamos a ver títulos nacionales y extranjeros, completos e incompletos, en masa o individuales, pero vamos a hacer mayor hincapié en estos que les mencioné primero. Ahora bien, entrando entonces en la clasificación de títulos causales y abstractos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros hablamos de títulos causales y títulos abstractos, es que en general, digamos, no en general, sino que todos los títulos de crédito tienen una causa. ¿Sí? Todos los títulos tienen una causa que le da origen, una causa de emisión. ¿Y por qué les digo esto que puede parecer tan obvio? Esto se debe a que muchas veces se puede llegar a confundir con que un título abstracto es un título que no tiene causa. Y en realidad no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Sino con que el título abstracto prescinde de la causa para su circulación. Pero no es que no tenga causa. Todos los títulos tienen causa porque no existe obligación sin causa. Dicho esto, veamos entonces qué es un título causal. Muchas veces, cuando nosotros en la facultad le preguntamos a los alumnos que nos den una definición de título causal, nos dicen que son aquellos títulos en los cuales la causa está literalizada en el mismo. O también nos suelen decir que títulos causales son aquellos en los que la causa tiene relevancia jurídica. Eso es verdad, ciertamente. ¿Sí? En los títulos causales la causa está expresada en el título. Y ello se debe fundamentalmente a que los títulos causales son títulos valores. Y por lo tanto participan de los principios generales, como ser los de literalidad y autonomía. Por lo tanto, la causa sí debe estar expresada en el título. Ahora, que la causa esté expresada en el título no lo hace necesariamente un título causal. Porque, por ejemplo, en un pagaré,
existe algo que se llama cláusula de valuta. La cláusula de valuta es esa cláusula que se suele poner o que suele figurar en los formularios cuando uno pone por igual valor recibido y completa mercaderías, dinero, servicios profesionales, etc. Eso se llama cláusula de valuta y tiene valor, digamos, entre el liberador y el tomador del título. Y lo que hace es alusión a la causa de emisión del título. ¿Sí? ¿Se entiende? Quiero decirle con esto, el pagaré puede hacer mención a la causa de emisión. Sin embargo, eso no lo convierte en un título causal. ¿Sí? El pagaré sigue siendo un título abstracto. A la inversa, dice Agustín de Centigela, el título causal puede carecer de la mención de la causa y sin embargo por eso no deja de ser causal. ¿Sí? Otra de las cuestiones que nos suelen decir es que son aquellos en los cuales la causa tiene relevancia jurídica. Y esto sí puede ser un poco más interesante. Pero ¿qué quiere significar que la causa tiene relevancia jurídica? En realidad, lo que nos está diciendo es que la extensión, el alcance, la modalidad del derecho está determinada por esa causa. ¿Sí? Básicamente, lo que nos quiere significar es que el título causal lo que posibilita es oponer al tercero portador de buena fe las excepciones fundadas en la causa. ¿En qué causa? ¿En cualquier causa? No. ¿En cualquier causa? No. Solamente en la causa de emisión del título. ¿Sí? Y ese tercero portador no podría excepcionarse ex causa, por lo menos no podría hacerlo de buena fe, diciendo que la desconoce, siendo que la misma se encuentra literalizada. ¿Sí? Eso es lo que hace entonces que un título sea causal. ¿Tá? El contenido no, que el alcance, la extensión, la modalidad del derecho, ¿sí?, se encuentra influenciada por esa causa. ¿Y qué es lo que hace que un título sea abstracto? Es interesante en este punto saber cómo se llega a la abstracción. Y esto lo explica muy bien Mauricio Sciarrarola, quien dice que la abstracción se realiza mediante un proceso de simplificación analítica de las condiciones legales. Proceso que Jhering descubrió al hacer el análisis abstracto del acto jurídico, en base al principio de la sencillez elemental de los cuerpos jurídicos. A ver, para que se entienda. ¿Qué es lo que nos dice Sciarrarola? Él dice, separada la causa de entre los elementos de la obligación, esta queda incompleta y desarticulados los demás elementos. Para unirlos y darles existencia jurídica, es indispensable valerse de un elemento aglutinante que pueda cohesionarlos en una unidad jurídica. Y ese elemento aglutinante es el documento. El documento opera esa unidad jurídica que es la obligación abstracta. ¿Sí? La forma, conjuntamente con la voluntad y el objeto, integran una perfecta obligación abstracta. Sin esa forma, no hay tal obligación. ¿Tá? Así es como llegamos entonces a las obligaciones abstractas. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un título abstracto? ¿Sí? En realidad, el título abstracto lo que hace es prescindir de la causa que le da origen
origen a la emisión del título. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto que prescinde? En realidad lo que quiere decir es que la causa le va a ser inoponible al tercero portador de buena fe. ¿Sí? Por eso van a ver ustedes que los autores nos señalan que la abstracción siempre es absoluta frente a terceros y es relativa entre obligados inmediatos. ¿Por qué es relativa? Porque entre los obligados inmediatos, entre ellos sí podrían oponerse excepciones fundadas en la causa. Tengan en cuenta que cuando hablamos de abstracción, nos referimos a la abstracción sustancial, ¿sí? No nos referimos a la abstracción procesal. Ejemplos de títulos abstractos, bueno, la letra de cambio, el pagaré, el cheque, ¿sí? Tengan en cuenta que los títulos abstractos solamente pueden ser creados por ley, no así los títulos causales que pueden ser creados libremente por voluntad de las partes. Y ejemplos de títulos causales, ¿cuáles serían? Bueno, encontramos muchísimos. La carta de aporte, conocimiento marítimo, conocimiento de embarque, las acciones de la sociedad. ¿Sí? Hay muchísimos. Lo que sí quiero remarcar que ni el contrato de compraventa ni el contrato de locación son títulos causales. ¿Sí? Digo esto por alguna confusión que se ha dado alguna vez con algún alumno. Tengan en cuenta ustedes que ninguno de los dos participa de los caracteres de los títulos de crédito, ni siquiera están destinados a circular. ¿Sí? Vemos ahora entonces la clasificación de los títulos de crédito de acuerdo a su ley de circulación. Y en esta clasificación nos encontramos con que tenemos títulos que son al portador, títulos que son a la orden y títulos que son nominales. Fíjense ustedes que yo se los doy en ese orden, y es así en general el orden en el que los enumeran los autores, porque van de menor a mayor. Es decir, el tema es que cada uno de ellos van adquiriendo ciertas cargas, y esas cargas son progresivas. ¿Sí? Se empieza con el título del portador, después se sigue con el título de la orden, y después culminamos con el título nominal, que es el que más cargas tiene. Veamos, ¿a qué me refiero con esto? La van a ir viendo ahora a medida que los vayamos analizando. ¿Qué es un título al portador? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un título al portador? El título al portador es aquel título que no tiene el nombre del tomador o beneficiario. ¿Sí? No está individualizado el acreedor, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? Es decir que, como dice Celestino Araya, el título del portador puede ser definido por una cualidad negativa, que es la ausencia de la identificación del acreedor. ¿Sí? Esta ausencia de identificación del acreedor hace que el título del portador circule por la mera tradición. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se legitima el portador de un título en esas condiciones? Bueno, con la tenencia del título y con su presentación. ¿Sí? Él no necesita justificar su posesión, dice Celestino Araya. Y ahí que con la simple tenencia y la exhibición del documento le alcanza para legitimarse. Es lo que él llama como legitimación real. Como les dije, ¿cómo va a circular este documento? Bueno, circula por la mera tradición. Esto es, puede ir pasando por diversas personas, ¿sí? Y
esa circulación nunca va a quedar literalizada en el título. ¿Sí? Tengan en cuenta que el título circula por la mera tradición, ¿sí? Porque es un título al portador. Y no es un título al portador porque circule por mera tradición. ¿Sí? ¿Estamos? Digo esto porque muchas veces se suele definir al título al portador como aquel que circula por la mera tradición. Pero no, esa es una cualidad del título. Lo que lo define, justamente, como yo les dije al principio, es la ausencia, ¿sí?, de la identificación del acreedor. ¿Y qué es un título a la orden? Bueno, el título a la orden es aquel título que es librado a nombre de persona determinada. ¿Sí? El título a la orden se libra a nombre de persona determinada. Ya encontramos ahí entonces la primera diferencia con el título del portador. ¿Y cómo va a circular este título a la orden? Bueno, va a circular a través del endoso. ¿Sí? A través del endoso. Endoso que va a tener que quedar literalizado en el título. ¿Sí? Por eso yo les decía al principio que se van agregando cargas y estas cargas van siendo cada vez más progresivas. ¿Sí? Fíjense ustedes que al principio dijimos que el título al portador circula por la mera tradición y ahora ya estamos con que el título circula a través del endoso. ¿Sí? Primero era manual, ahora hay que literalizar esa transmisión en el título. Es decir, se van adquiriendo cargas que van a ir siendo progresivas. Les decía entonces, va a circular a través del endoso, ¿sí?, que debe ser literalizado en el título. Ahora bien, ¿cómo se legitima el portador de un título a la orden? Bueno, en principio, con la tenencia del título. Debe tener el título en su poder, pero no basta con eso, sino que además debe estar precedido de una cadena ininterrumpida de endosos. ¿Sí? Artículo 17 del Decreto Ley 5965. Es específicamente lo que vamos a estudiar nosotros. ¿Sí? Es decir que debe tener el título en su poder, debe exhibirlo al deudor y debe estar precedido de una cadena ininterrumpida de endosos. Y además requiere de la identificación, ¿sí?, que le pueda exigir el deudor. Cosa que no ocurre en los títulos al portador. El deudor no podría exigirle, siendo una legitimación real, no podría exigirle la identificación del portador. ¿Entiende? Sí, en cambio, en los títulos a la orden. ¿Y qué es un título? ¿Qué es un título nominal? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un título nominal? Los títulos nominales son aquellos títulos que se libran a nombre de persona determinada y van a circular a través del endoso. Bueno, podríamos preguntarnos entonces, hasta acá, ¿qué diferencia hay con un título a la orden? Y ciertamente, ninguna. ¿Sí? ¿Qué lo diferencia entonces del título a la orden? Que el título nominal requiere de una carga más, que es la inscripción en el registro del deudor. Es decir que, para que quede claro, el título del portador va a circular por la mera tradición. ¿Sí? El título de la orden es librado a nombre de persona determinada y circula a través del endoso.
legitimándose con la posesión del título, ¿sí? Que debe tener una cadena ininterrumpida de endosos, y la identificación, ¿sí? Es que esta es requerida por el deudor. Y en el título nominal, ¿sí? Es librado a nombre de persona determinada, circula también a través del endoso, pero además, para que sea válida esa transferencia, se requiere de la inscripción en el registro que lleva el deudor, que es lo que se conoce comúnmente como transfer, ¿sí? El transfer. Palabra que seguramente muchos habrán escuchado nombrar, por lo menos, o mencionar en el fútbol, ¿sí? Transfer, que quiere decir transferencia, traslación, y es un término francés. Por eso yo les decía lo de la carga progresiva. Fíjense que primero el título del portador circula por la mera tradición. Ya después le agregamos ciertas cargas a los títulos a la orden, como es el endoso, y finalmente concluimos con el título nominal, que no solo va a circular a través del endoso, sino que además requiere de la inscripción en el registro. ¿Sí? Se ha discutido durante mucho tiempo si los títulos nominales eran títulos de crédito o no. Sobre todo, el principal impulsor de la tesis negativa era Leon Bolaffi, un autor italiano, que sostenía que no eran títulos de crédito, los títulos nominales no eran títulos de crédito, porque se perdía la circulación, ya que esta dependía de el consentimiento del emisor, ¿no? Sin embargo, esto fue refutado luego por Cesare Vivante, otro autor italiano, quien dijo que la inscripción en el registro, y esto hay que tenerlo en cuenta, no es un acto voluntario del emisor, ¿sí? No es un acto voluntario del emisor, sino que es una carga que él tiene que asumió al momento de emitir el título, ¿tá? Por lo tanto, si no quisiera hacerlo, el portador podría recurrir vía judicial para que se realice esa inscripción, ¿sí? ¿Y cómo se legitima? ¿Cómo se legitima el portador de un título nominal? Bueno, es fácil. Al igual que en el título de la orden, se va a legitimar con la tenencia del título, en el portador, la cadena ininterrumpida de endosos y con la inscripción en el registro, que a su vez le va a permitir al emisor, ¿sí? Saber quién es el que lo tiene en su poder, ¿sí? Tengan en cuenta que esta clasificación de títulos al portador, a la orden o nominales, también la van a encontrar en el Código Civil y Comercial, ¿sí? De hecho, fíjense que ustedes que el artículo 1837 les habla de los títulos al portador, y el artículo 1847 les habla de los títulos nominales, ¿sí? Un ejemplo de un título al portador, se da un caso muy curioso con el cheque, por ejemplo. ¿Por qué les digo que es un caso muy curioso? Porque el cheque puede ser tanto a la orden como al portador. Artículo 6, inciso 3 de la ley de cheque, ¿sí? El cheque puede ser librado en forma nominal, en cuyo caso va a circular a través del endoso, pero también puede ser librado en blanco, es decir, sin el nombre del tomador o beneficiario, o con la cláusula del portador, en cuyo caso circulará por la mera tradición. El título a la orden, el clásico ejemplo de títulos a la orden, es la letra de cambio y el pagaré, que son títulos naturalmente a la orden. ¿Qué significa que sean títulos naturalmente a la orden? Significa que no hace falta que lleven la cláusula o que se le ponga la cláusula a la orden. Con la simple denominación de título, letra de cambio, pagaré, ¿sí? Eso ya resulta suficiente para que sea considerado
un título elaborado. Un ejemplo de un título nominal sería la carta de porte, el conocimiento de embarque y las sociedades, el más clásico de todos, las sociedades. Perdón, las sociedades, las acciones de sociedades. Bien, espero que les haya resultado bastante claro. Obviamente, cualquier duda después la podemos contestar. Otra categoría de clasificación nos encontramos con los títulos nacionales y los títulos extranjeros. Los títulos nacionales, bueno, esto es casi una obviedad decirlo, ¿no? Los títulos nacionales son aquellos que son emitidos en el país y los extranjeros son los títulos que fueron emitidos en el exterior. Ahora, ¿cuál sería la importancia? ¿Cuál sería la importancia de esta categoría? ¿De qué me sirve a mí distinguir entre un título nacional y un título extranjero? En realidad, ello es a fines de determinar un principio, la aplicación de un principio del derecho internacional privado que se llama locus regictatum, es decir, la ley del lugar de creación. Lo que a mí me permite determinar si un título es nacional o extranjero es cuál es la ley que le voy a aplicar. ¿Sí? Si un pagaré tiene como lugar de creación Mar del Plata, ¿sí? Obviamente le vamos a aplicar la ley nacional. Ahora, si el lugar de creación es San Pablo, le tendremos que aplicar para saber si el título es válido o no es válido, si cumple con todos los requisitos o no, le vamos a tener que aplicar la ley extranjera, en este caso la ley de Brasil. ¿Sí? Eso es lo que me permite determinar esta categoría. Después también tenemos otra que distingue entre títulos completos e incompletos. ¿Sí? ¿Y en qué se basa esto? ¿A qué se refiere con títulos completos e incompletos? Bueno, en realidad, títulos completos son aquellos que se bastan a sí mismos. ¿Sí? Por ejemplo, el intercambio, el pagaré. ¿Sí? En cambio, los títulos incompletos son aquellos títulos que requieren de un elemento ajeno al mismo para ser completados. Una categoría que es muy interesante es la de los títulos en masa o en serie y los títulos individuales. ¿Y a qué se refiere esto? Bien, los títulos en masa o en serie son aquellos títulos que son emitidos, ¿sí? Pueden ser por uno o por varios actos jurídicos, pero que tienen la particularidad de que son todos iguales, llegando a distinguirse generalmente por el número de orden. Por eso se dice, y dice la doctrina, que son títulos en los cuales la fungibilidad es llevada al extremo. ¿Sí? Es decir, se trata de títulos fungibles, donde unos son iguales a otros. ¿Sí? ¿Y qué significa que es fungible? Eso lo encontramos en el artículo 232 del Código Civil y Comercial, cuando nos dice que un individuo de una especie, ¿sí?, puede ser reemplazado por otro de la misma especie. ¿Sí? Es decir, nosotros podríamos reemplazar un título, el caso más emblemático es el del dinero, ¿sí?, que son todos iguales, los de la misma denominación por lo menos, y pueden ser reemplazados uno por otro, es decir, son de la misma especie, pueden ser reemplazados uno por otro, y solo se distinguen por el número de orden. ¿Sí? Yo he leído algunas definiciones de fungibles, en los cuales decía que fungible es aquello que se agota con su consumo, ¿sí?, que al ser consumido se agota. Pero me pareció interesante, y de hecho
lo toma el Código Civil y Comercial, la definición de un autor que ahora no recuerdo exactamente su nombre, pero que él en realidad decía que en esa definición, cuando uno decimos que fungible es algo que se agota cuando es consumido, en realidad se confunde eh, la definición de fungible con consumible. Y está muy bien eso, porque fíjense ustedes que el Código Civil y Comercial distingue en el artículo 231, ¿sí?, las cosas consumibles, del artículo 32, donde menciona a las cosas fungibles. ¿Sí? ¿Y cuáles son los títulos individuales? Bueno, obviamente los títulos individuales son aquellos, ¿sí?, que son librados en virtud de un acto jurídico. ¿Sí? Puede suceder que en virtud, por ejemplo, del saldo de una compraventa, o lo que a ustedes se les ocurra, se emitan varios pagarés. ¿Sí? En ese caso son emitidos en serie. ¿Podríamos considerarlo que son títulos emitidos en serie? Bueno, ciertamente no. Siguen siendo títulos individuales. ¿Sí? Y después tenemos otra categoría que sería la de títulos formales y la de títulos no formales. Los títulos formales, obviamente, son aquellos que requieren, para ser válidos, de ciertos requisitos impuestos por la ley. ¿Sí? Por ejemplo, la letra de cambio de pagaré. ¿Sí? Artículos 1 y 101. De hecho, el artículo 2 nos dice que cualquiera de la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales implica la inexistencia de la letra de cambio. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el pagaré en el 102. En cambio, los no formales son aquellos cuya formalidad depende de la voluntad de las partes. Esto es más o menos a grandes rasgos el tema de la clasificación de los títulos de crédito. Espero que les pueda ayudar, que les pueda servir y cualquier duda, obviamente, estoy a disposición para responder. Saludos.